¿Has oído hablar sobre los retos o desafíos peligrosos? Aunque pueden parecer emocionantes, muchos de ellos pueden ser perjudiciales para nuestra salud y seguridad. Retos como el Tide Pur Challenge o el plumbing han provocado lesiones graves e incluso la pérdida de vida. Pero, ¿por qué son tan atractivos? Los principales motivos son el deseo de aceptación social y la búsqueda de atención en redes sociales. Es fundamental que tanto jóvenes como adultos estén informados sobre los peligros de estos retos. Por eso, te damos estas recomendaciones para prevenir la participación en ellos. Habla con tus hijos sobre lo que ven en internet, sus intereses y preocupaciones. Presta atención a lo que te dicen y evita juzgarlos. Una de mis recomendaciones es estar pendiente de sus teléfonos, supervisarlos, usar el control parental para así estar pendiente de los contenidos que ellos puedan visualizar. Muchas veces lo que se consigue en internet pone en peligro su integridad, su vida, y muchísimas veces esto le trae a la familia consecuencias legales y sobre su vida. Es esencial ser consciente de los riesgos asociados para proteger el bienestar de nuestros jóvenes, para garantizar y disfrutar de los beneficios de la tecnología sin comprometer nuestra seguridad. Polisucre, servir y proteger. Soy la esposa del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas. Carlos Julio cumple 7 meses detenido en el helicoide. Carlos Julio se encuentra en una celda con 14 personas. Esto ha sido muy fuerte porque tanto en el caso lo económico te va a pegar, pero lo peor es lo emocional. Hasta dónde te puede llevar el Estado, hasta dónde podemos llegar. Yo le hago un llamado a Nicolás Maduro. Ya es hora que esto pare. No podemos tener gente en el helicoide detenida simplemente por pensar diferente. ¿Cuántos presos políticos más va a llevar al helicoide? ¿Cuántas personas más van a meter en la celda donde está Carlos Julio? Ya basta. Ser periodista no es un delito, pero ser defensor de derechos humanos tampoco, y políticos menos. Basta ya, libérenlos a todos. La angustia, la rabia que le ocasiona a los familiares, la separación, porque hay personas que me cuentan que tienen 2 meses sin ver a su pareja o sin ver a sus hijos, a su papá. Eso está mal. La libertad es un derecho, y más cuando no se le puede comprobar a esa persona que es un delincuente. En este caso ninguno lo es. Todos son inocentes y su único delito es pensar distinto y querer democracia para el país. Hoy yo le hago un llamado al Estado venezolano. Ya basta. Basta de abuso, de atropellos, de violación de derechos humanos. Y una cosa le voy a decir a Tarek William Saab. Yo lo vi a usted en un video diciendo: por favor, respéteme mis derechos humanos. Ahora yo le digo a usted, vea ese video y póngase en el otro lugar, en el lugar de los que están ahorita en el helicoide, en Yare, en todos estos lugares de los que ya hemos escuchado. Usted pidió que por favor le respetaran sus derechos. Hoy yo le pido, como esposa de Carlos Julio Rojas, que le respeten el derecho a Carlos Julio, a Freddy Superlano, a Viallo Pirelli, a todas estas personas que están allá, y que me disculpen las que no recuerdo. La libertad es un derecho. No lo podemos olvidar. La Constitución es clara y precisa. Libertad para todos los presos políticos. Bien, buenos días. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano. Efectivamente, Freddy hoy cumple 114 días detenido arbitrariamente, presuntamente en el helicoide, por lo que la información que nos manifiestan allí. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información oficial. 114 días donde le han violado todos sus derechos, le han negado el derecho a la defensa privada y a la visita. Nadie de su familia ni ningún abogado lo ha visto. Hoy estamos acá pues alzando la voz por todos aquellos que están tras las rejas, que no pueden pedir su libertad. Sin embargo, también acompañando acá a que se termine de concretar las excarcelaciones ya mencionadas por el fiscal Tarek William Saab, y a que también se tome en cuenta y se revisen todos los casos de los más de 2.000 detenidos, de los más de 2.000 presos políticos. Porque yo en particular me alegro y le agradezco a Dios por cada liberación, pero aquí la lucha es por todos, hasta que todos estén en libertad. Yo creo que hay que hacer un llamado también a la comunidad internacional a que pongan los ojos o sigan observando las atrocidades que en nuestro país estamos viviendo en este momento.
A Freddy Superlano nadie lo ha visto, tememos por su vida. Nosotros estamos exigiendo, mi persona y todas las familiares, esposas, hijas de los detenidos que están allí, que aún no han tenido visita, nos permitan verlos para poder constatar su estado actual. También seguimos confiando en la Corte Penal Internacional, que siga haciendo las investigaciones pertinentes, pero también que se tomen las acciones contundentes y urgentes ante tantas atrocidades que estamos viviendo en nuestro país actualmente. Hemos escuchado todos los testimonios de todas estas madres admirables que han estado en la lucha persistiendo allí por la liberación de todos sus hijos. Y esta lucha es de todos hasta lograr la libertad de todos los presos políticos. Mi nombre es Yohuanca Ávila, soy hermana de Henry Berrío, se encuentra recluido en el Rodeo. Después de 7 meses que los trasladaron desde el helicoide del Rodeo, aún todavía las condiciones en las que ellos se encuentran son deplorables. Todavía no nos permiten el ingreso de agua potable. Todavía seguimos viendo a nuestros familiares y nos colocan capuchas para poder entrar al área de visita. A nosotros nos encapuchan como familiares, pero a ellos también para salir de su celda. Además de encapucharlos a ellos, también los esposan. Seguimos teniendo cuadros de diarrea, tenemos familiares que presentan 15 días con diarrea. Ahora tienen hongos en el cuerpo, hongos en los pies. La comida igual es mínima, hay personas que siguen bajando de peso. La condición, su situación psicológica ya está siendo afectada. Entonces le pedimos por favor a la comunidad internacional que ponga sus ojos en los presos políticos en Venezuela, porque todavía las condiciones del Rodeo no mejoran. Los que tienen hijos menores de edad no pueden ver a sus papás en el Rodeo, está prohibida la visita para los menores de edad. Las cartas, ellos no tienen acceso a cartas, nosotros no recibimos una carta de nuestro familiar después de 7 meses. Tampoco tienen derecho a la llamada. O sea, ellos no pueden comunicarse con ninguno de sus familiares. Entonces, por favor, pedimos el apoyo para que las condiciones del Rodeo 2 cambien mientras se hace la libertad de los presos políticos, porque eso es lo que queremos. Aquí hay presos que están injustamente. Ya somos más de 2.500, pero veníamos luchando por la libertad de 300 presos políticos a los que le han negado. Le pedimos, por favor, que tomen condiciones en el Rodeo. Ya no es solamente Rodeo, ahora es Yare, ahora es Tocorón, ahora es Tocuyito, ahora es en todos lados. O sea, ya no es la denuncia mínima que veníamos luchando desde hace muchos meses, sino que ahora se ha masificado. Entonces, sabe, porque tiene en sus manos las pruebas de la inocencia de nuestros familiares. Ellos saben que los más de 2.500 presos políticos que hay en este país no cometieron delitos de terrorismo ni instigación al odio. Los funcionarios policiales, muchos, los que detuvieron a nuestros familiares después del 28 de julio y antes, son responsables incluso de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de vejaciones, de maltratos, crímenes de lesa humanidad que este fiscal general de la República conoce muy bien y que no prescriben. Estos crímenes que hoy cometen contra la población inocente están siendo registrados y pronto, más pronto que tarde, van a ser enjuiciados todos los responsables. Por eso, los familiares y las madres de todos los presos políticos en Venezuela les solicitamos a los funcionarios públicos que se pongan del lado de la verdad, que se pongan del lado de los familiares víctimas de tantos atropellos y que desistan en la violación sistemática de los derechos humanos en este país, que liberen a todos los presos políticos, que abran las cárceles donde tienen a más de 2.500 presos políticos y se los entreguen a sus madres, que nos entreguen a nuestros hermanos. él no es ningún delincuente, ningún terrorista, él es inocente y puedo dar fe de eso, que yo hasta él lo llevo hasta donde tenga que ir, yo lo llevo a la universidad, lo llevo al colegio, lo llevo a todos lados, porque aún él depende de nosotros, de mi esposo y de mi parte. Y él fue llevado a Yare 3 el día 26 de agosto y desde ese día nosotros perdimos el contacto de nuestro hijo. Duré 22 días con mi hijo desaparecido y yo iba de penitenciaría en penitenciaría preguntando dónde estaba mi hijo y ninguno de los funcionarios nos daban razón de él. Y de verdad fueron días terribles para nosotros, hasta que por fin el 16 de septiembre estábamos
hermanos aquí en los tribunales y nos llamó y nos dijo, mamá, estoy en Yare 3, nunca nos sacaron de aquí porque no hicieron esa maldad, no lo sabemos. Solamente lo hemos visto 3 veces, nada más mi persona, mi esposo no lo ha podido ver, mi esposo va más de ciento y tantos días que no lo ve. Nosotros hemos sido padres ejemplares para mis 3 hijos y de verdad lo que está viviendo mi hijo no se lo merece porque yo sé a quién tengo como hijo, crecido de valores y principios de buena familia y todos lo saben los que me conocen. También puedo hablar por las madres que los metieron corriente en los testículos, a muchos de aquí también hicieron lo mismo, los golpearon con las cachas de las armas, le rompieron costillas, les daban golpes en la cara. Mi hijo tiene hematomas en la cara, lo dice el informe médico. El informe médico que mandaron cuando él lo agarraron era falso, porque los custodios cuando vieron el informe de la médica, la original, la que lo atendió, le dijo, esto está grave. Y cuando ellos leyeron el informe le dijeron, ay, pero te pusiste de mariquita, y le volvieron a golpear. Y entonces pasaron un informe falso en el expediente que tiene el defensor Edwin Torres. Nosotros logramos conseguir el informe original. Así ha pasado a todos los que estamos acá, no solamente a mi hijo, pero las condiciones en el penal son graves. Esta es la hora y por nosotros estar allí, después que soltaron, primero soltaron a 14, después soltaron 13, después soltaron 8. ¿Cuántos son? 35. 37 personas es lo que han soltado en Tocuchito y estamos esperando por la liberación de más de 450 presos acusados de terrorismo, que no son terroristas, ¿no? Allá pernotamos en sillas, en el parque, en las aceras con cartones, nosotros los representantes, ayudándolos unos con nosotros en condiciones inhumanas, llevando serenos, llevando sol. Y nos quitaba la policía, hicimos vigilia, nos mandaron la policía municipal, la policía nacional, la policía regional, nos mandaron, bueno, hasta vimos cada ratico una aparición para que no estuviéramos allí. ¿Qué podemos hacer nosotros como madres? Salir a la calle, protestar, pero de manera pacífica, todo ha sido de manera pacífica, porque en eso nosotros hemos alterado el orden. A mi hijo también, él lo puso en sentencia, porque cuando le dijeron, si no te votas tú, te llevamos a tu mujer y a tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué le tocó a él? Decir, madre, yo me voy, o sea, le dijo a mi nuera, madre, yo me voy. ¿Cómo están? Estoy aquí en las puertas de Tocuchito, que hay varias de las madres, padres, familiares en general, de todos estos presos políticos que se encuentran acá todavía recluidos. Hasta ahora solo de Tocuchito han sido escarceladas 40 personas y de 480 más o menos que se encuentran allí. Y que esperan todos, bueno... La libertad de Por favor, presidente, con todo mi corazón le pido, por favor, que revise bien. Necesitamos a nuestros hijos en casa. Los niños están enfermos, están tristes, están demasiado tristes, sus clases están paralizadas. Por favor, son muchachos buenos, son muchachos estudiantes, ellos no son muchachos malos, son buenos hijos, son buenos estudiantes, señor presidente. Esperamos respuestas buenas, estamos en las Navidades, que eso sea nuestro regalo, nuestros hijos en casa, porque eso es lo que yo deseo como madre y como mi hijo me dice, mamá, voy a pasar las Navidades acá. Yo solo le digo, tengamos fe y esperemos. Buenas tardes, ya buenas noches en Margarita. Quiero mandar un mensaje importante, ¿no? Hoy a las 9 de la mañana me escribió el exgobernador Alfredo Díaz informándome que había sido detenido en el estado Portuguesa por el SEBIN. A las 9 de la mañana fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista
como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar. Como creemos todos aquellos que somos inocentes. Pero en un gobierno donde uno no puede levantar la voz, donde no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal, parece que no se puede. Quiero decirle que Alfredo Díaz ha sido 3 veces concejal, 2 veces alcalde y gobernador del estado de Nueva Esparta hasta el 2021. Un fiel demócrata, un luchador social desde muy joven, un hombre comprometido con su gente, con su pueblo. Por eso lo quieren y cariñosamente le dicen Alfredito. Alfredo Javier Figueroa es gobernador del estado de Nueva Esparta. Lo tiene en estos momentos el SEBIN. Está en la SODI del estado portuguesa. Y quiero hacer un llamado a todas las organizaciones que luchan en pro de los derechos humanos, no solamente nacional, sino internacional. A todas aquellas organizaciones que se encargan de ser ese portavoz y hablar por los que no tienen voz, que hoy los cuerpos policiales, por no decir, o represivos del gobierno de Maduro, se llevaron preso al exgobernador del estado de Nueva Esparta. Ya han pasado muchas horas y no sé de él. Y él me dijo, solo voy a una entrevista porque yo soy un hombre honorable, yo no le he hecho nada a nadie, solo denunciar las atrocidades, solo denunciar todas esas cosas malas que todos sabemos. No en vano estamos 7, 8 millones de venezolanos vagando por el mundo. No en vano yo estoy aquí, sus hijas tuvieron que venirse por toda esa selva, como millones de venezolanos para resguardar su vida. Alfredo Díaz es un hombre a carta cabal. Alfredo Díaz es un hombre que siempre ha estado del lado de su pueblo. Alfredo Díaz es un hombre que ha luchado palma a palma y cuerpo a cuerpo, que cree en el voto como la única arma que tenemos todos los demócratas para salir del gobierno. Todo el mundo sabe quién ganó. Y ellos saben que Alfredito luchó a brazo partido para que volviera la democracia a nuestro país. Y todos los que estamos regando, deambulando por otros países, podamos volver a nuestra Venezuela, podamos volver a nuestros estados. En estos días escuché al gobernador, el entregado ese que tenemos en el estado de Nueva Esparta, denunciando que Alfredito, porque él cree que hablando mal de Alfredito va a tapar su ineptitud, va a tapar todo lo que hace apañado del gobierno. Yo, como esposa, como madre de sus hijos y en nombre de todas sus hijas, todos sus hijos, sus hermanas, clamo misericordia a quien yo sé que no tienen, pero yo clamo misericordia al Señor porque Él puede tocar los corazones. Y aquellos funcionarios, escuchen bien, aquellos funcionarios que lo tienen, espero le den un trato digno que merece un hombre como él. Alfredo no es un golpista. Alfredo es un demócrata que siempre ha luchado por su estado, por su país, y su única arma siempre ha sido el voto. Nosotros confiamos, nosotros creemos que sí es posible un país donde todos tengamos oportunidades. Así como le pasó a todos esos presos políticos, más de 2.000 personas inocentes que están en calabozo, pues todo lo que adversamos al régimen sabemos que tenemos un número y que el régimen solamente nos da 4 opciones: la clandestinidad, la cárcel, la muerte o el exilio. Y él se quedó, él tuvo la oportunidad de quedarse aquí conmigo y se devolvió y me dijo: yo no quiero esposa sin patria, no quiero esposa sin patria, a luchar por su gente. Día a día lo veían con un cartel barrio a barrio diciéndoles aquí donde van a votar,
porque tenemos la esperanza, porque aún la mantenemos, de que la única salida debe ser democrática y pacífica, a través del voto. No puede ser que porque tú denuncies todas las atrocidades que digan, que hacen, no puede ser que porque tú digas que todo está mal, ya por eso te van a meter preso. Mi esposo es un hombre, para que sepa. Mi hijo tiene 15 años, señor presidente, 15 años tiene mi hijo. Y no es justo que mi hijo esté ahí. Usted sabe lo que me dijo mi hijo, que él prefería estar muerto que estar preso. Porque no es fácil. Un llamado al presidente Nicolás Maduro, que tome en conciencia a los niños que están a punto de perder su vida, porque no quieren seguir viviendo, porque están tan desesperados, porque están en un lugar que no deberían estar. Porque mi hijo, señor presidente, no es un terrorista. Yo soy una madre, como usted dice, que somos madres de pueblo. Presidente, yo soy pueblo. Y mi hijo es un niño que tiene una condición especial, que no tiene por qué estar ahí. Señor presidente Nicolás Maduro, busque pruebas de las personas que de verdad hicieron daño, pero de las personas que son inocentes, por favor, déjenlas ir con sus familiares. Usted adelantó su Navidad. ¿Qué Navidad podemos tener nosotros las madres sin nuestros hijos? Sin mi hijo aquí en la casa, sin nada. Yo no soy una persona, señor presidente, que a lo mejor tengo para darle a mi hijo todos los días, llevarle de comer. Porque usted sabe mejor que nadie cómo está la situación en Venezuela. Y para conseguir un pasaje de 2 y 3 camionetas cuesta. Por favor, señor presidente, póngase la mano en el corazón. Mira el caso de mi hijo. Se lo está pidiendo una madre, señor presidente. Mira, yo no soy política, yo no sé nada de política. Yo cuando mucho apenas sé leer. Y de verdad no entiendo por qué tanto ensañamiento con tantos jóvenes y adolescentes que están presos y están pasando por lo mismo que está pasando mi hijo. Está preso, ha convulsionado, se ha tratado de suicidar. Mi hijo tiene una depresión horrible. Doctora, mi hijo me pregunta, mamá, que es un fascista, mamá, que es un terrorista. Doctora, mi hijo mide 1,95 m, pero mi hijo tiene la capacidad. Mis queridos estudiantes universitarios, muchachos, quiero felicitarlos porque hoy, 21 de noviembre, es su día, el Día del Estudiante Universitario en Venezuela. ¿Y qué día para celebrarlo? Ustedes saben que la semana pasada se celebró la elección de los representantes estudiantiles en la gloriosa Universidad Central de Venezuela y enfrentaron todas las más difíciles circunstancias. Y ustedes así, a pesar de todo, volvieron a demostrar el coraje, el civismo y el compromiso democrático que tienen. Miren, enfrentaron intimidaciones, manipulaciones e incluso esa incomprensible posición de indiferencia de algunos frente al horror que está viviendo nuestro país. Y ustedes se levantaron y le dieron una lección, un testimonio muy potente a la comunidad universitaria y a la sociedad venezolana en general. Aquellos que se sorprendieron por lo que pasó es porque una vez más subestiman a la gente. Y ustedes, muchachos, una vez más hicieron honor a la UCB, la casa que vence las sombras. Por eso quiero hoy enviarles mi mensaje de reconocimiento, porque son ustedes los estudiantes quienes mantienen vivo ese espíritu crítico, indómito, indoblegable de la universidad en nuestro país. Ustedes son la cara fresca, limpia de esta nueva Venezuela. Son la promesa de ese futuro maravilloso que está cerca y la razón fundamental de nuestra lucha. Esto es para ustedes. Y óiganme bien esto. El tiempo siempre está en contra de aquel que no tiene futuro. Y este sistema corrupto y represor no tiene futuro. Punto. Nosotros, todos, somos ese futuro luminoso que Venezuela anhela y tendrá muy pronto. Así que sigamos unidos,
pa'lante, avanzando hasta la consolidación de la victoria electoral heroica que tuvimos el 28 de julio. El mandato soberano de este pueblo se hará respetar, eso está escrito. Y ustedes, mis queridos estudiantes, serán quienes van a contar con esa inmensa fortuna de empezar su etapa profesional en un país totalmente distinto, una Venezuela que va a estar despegando en una tierra de gracia, de oportunidades, donde todos vamos a poner a este país a valer y a volar, como Dios manda. Este es mi compromiso con todos ustedes. Estoy aquí, a su lado, hasta el final y muy, muy orgullosa de cada uno. Que Dios me los bendiga. Nos vemos muy pronto. Los quiero. Para hacerles llegar un comunicado del Ministerio Público, que el Ministerio Público lo hizo a través de las redes sociales, lo vemos en pantalla. El Ministerio Público informa al país que en el marco de las recientes acciones criminales desplegadas por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, con ocasión a la aprobación de un proyecto de ley que busca aumentar el catálogo de sanciones ilegales contra el pueblo venezolano, y además pretende mancillar el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar, violando gravemente la Constitución, las leyes y la soberanía. Por lo que, atendiendo a estos hechos donde sectores de la extrema derecha lideradas por María Corina Machado y otros han manifestado su apoyo a la misma, ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano. Los pronunciamientos públicos que la señalada ha realizado en torno a este írrito proyecto de ley la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria, establecido en el artículo 128 del Código Penal, conspiración con países extranjeros, establecido en el artículo 132 del Código Penal, y asociación para delinquir, establecido en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. ¿Qué sucede, María Corina, si el 10 de enero no podemos cobrar? No podemos cobrar en el sentido de que Edmundo González asuma la presidencia que le corresponde. ¿Cómo crees que quedarías tú luego del 10 de enero si ese escenario sucede? ¿En qué papel quedas tú? ¿Yo o tú? Tú. ¿O cada uno de los venezolanos? No, porque esto no es un problema mío nada más. Mira, desde el 28 a las 12 de la noche, yo estoy escuchando eso. ¿Qué pasa si perdemos el 10? Yo, ¿cómo es la cosa? O sea, es exactamente lo mismo que nos pasó el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando íbamos de cara a la elección. Sí. No va a haber elección, no van a dejar que se inscriba un candidato de la oposición, no vamos a tener tarjeta, la gente no va a ir a votar, nos van a hacer fraude y no lo vamos a poder mostrar. O sea, no, todo el tiempo. O sea, parece mentira, es como una actitud predeterminada al fracaso. Yo decía, ya va, ¿cómo tú me vas a preguntar a mí qué voy a hacer yo si perdemos el 28 de julio en marzo? O en junio, o en julio. No es más bien lo lógico preguntarte tú, ¿qué estoy haciendo yo para ganar el 28 y para cobrar el 10 de enero? Y no es poca cosa lo que te estoy diciendo, Melanio, porque tiene que ver con una actitud espiritual frente al momento que vivimos. ¿Sabes? ¿Qué carrizo estamos haciendo todos para crear las condiciones para que Maduro no le quede más remedio que decir, mira, pana, ¿sabes cómo es? Mi mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Entonces la siguiente pregunta es, ay, pero es que tú crees que Maduro va a entregar por la buena. No. No, claro. O sea, no. Claro. Hubiera entregado el 28 en la noche, claro, con esa pela que le dimos, porque no le ganamos por 1, ni por 4, ni por 20 puntos. Más de 40 puntos. Con todas las condiciones de la tiranía. Entonces, y el mundo entero lo sabe. El punto es, ¿qué significa el 10? Además, el 10 no es dentro de 50 días. Bueno, el 10 es hoy. El 10 es hoy. El 10 es mañana. El 10 de enero es el 10 de diciembre. Y el 9 de enero. Y el 11 y el 12 y el 13. Es decir, claro que es una fecha muy importante porque está en la Constitución. Y Maduro tiene de aquí a allá un periodo acotado donde tiene, digamos, condiciones más favorables
para aceptar los términos de una negociación. Ahora, si su decisión es a sangre y fuego, como dé lugar, usando toda la violencia, me quedo aquí trincherado, la verdad es que empieza su peor momento. Es decir, él estaría sellando la fase final más difícil y más perjudicial para esta tiranía. Ahora, a mí no me vengan con el cuento de que todo se pierde. ¿Cómo que todo se pierde si esta lucha la estamos ganando? La hemos ido ganando paso a paso, día a día, cuando nadie se lo imaginaba, Melanio. Y los venezolanos le hemos dado una lección de fuerza, de resiliencia, de inteligencia, de audacia, una arrechísima al mundo. Y entre tanto, el Kremlin aseguró este viernes que no hay duda que Estados Unidos entendió la advertencia del presidente Vladimir Putin tras el ataque ruso a Ucrania con un misil hipersónico. El portavoz del gobierno agregó que la Federación Rusa no tenía la obligación de hacer una notificación sobre este lanzamiento. Este misil no es un misil intercontinental, es un misil de medio alcance y por lo tanto la Federación Rusa no tiene obligación de hacer una notificación sobre este lanzamiento. Sin embargo, existe el Centro Nacional Ruso para la Reducción del Riesgo Nuclear, que funciona en modo automático y mantiene una comunicación constante con el mismo sistema en Estados Unidos. Y así, en modo automático aleatorio, se envió un aviso a través de este sistema 30 minutos antes del lanzamiento. Como un misil de corto y medio alcance no causa responsabilidades, pero como es balístico, este centro funciona en modo automático. Y mucha atención, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de asegurar que continuará con las pruebas del misil hipersónico Oreshnik después de que este jueves se confirmara el lanzamiento de un proyectil de medio alcance contra Ucrania. En declaraciones televisadas, Putin afirmó que el misil era incapaz de ser interceptado por el enemigo y ordenó su producción en serie. El jefe del Kremlin también aseguró que Rusia enfrenta nuevas amenazas después de que Occidente autorizara a Ucrania el uso de su armamento en territorio ruso. La prueba fue un éxito. Los felicito por eso. Y como ya se ha dicho, continuaremos con estas pruebas incluso en condiciones de combate, dependiendo de la situación y de la naturaleza de las amenazas a la seguridad de Rusia. Es necesario establecer una producción en masa. Supongamos que se ha tomado la decisión de producir en masa este sistema. Un cantarrutas fue detenido por oficiales de Polichacao ya que se encontraba solicitado por la justicia. En un operativo realizado por funcionarios adscritos a la División de Tránsito Terrestre, se llevó a cabo la detención de Kender Caraballo, quien se encontraba desempeñándose como colector en una camioneta de pasajeros. La acción tuvo lugar en la avenida Francisco de Miranda, adyacente a la estación del metro de Chacao. La aprehensión se produjo en un punto de control, donde el funcionario solicitó la documentación del individuo. Al ser consultado en el sistema de información policial, se descubrió que Kender Caraballo estaba solicitado por el delito de lesiones con arma de fuego. Actualmente, el sujeto permanecerá bajo custodia policial en nuestra sede, mientras se realizan los trámites necesarios para su presentación ante el tribunal correspondiente. En Chacao, somos orden y seguridad. Luchamos porque en Venezuela esto nunca más sea tendencia. Otra ida, nos casamos y viajamos por el mundo. Esa joven es Maya Berry Spears, hija de Mónica Spears, actriz venezolana que fue asesinada en 2014 junto al papá de su hija Tomás Berry en un intento de robo en una autopista de Carabobo. Hace unos meses, Maya decía esto. Hoy, mi papá hubiera cumplido 50 años, pero yo estoy feliz porque él sabe que estamos luchando por su justicia. Nuestro reto es seguir luchando para que la familia Berry Spears y todas las familias que han sufrido la pesada bota de la ignominia tengan justicia. Que viva Venezuela libre. La Fuerza Aérea Ucraniana reportó que el ataque se realizó entre las 5 y 7 de la mañana. Además del misil balístico intercontinental, en el ataque Rusia también lanzó con un misil hipersónico KH-47M2 Kinzhal y 7 misiles de crucero KH-101. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 6 misiles de crucero, pero no pudieron interceptar el misil balístico intercontinental ni el misil Kinzhal, considerados los más avanzados del arsenal ruso. Nosotros vamos a pedir a los ciudadanos que abandonen dichas zonas en peligro. Vamos a hacerlo de manera abierta
sin tener miedo al enemigo que también va a tener esta información. ¿Y por qué sin miedo? Porque no hay medidas de responder a tales acciones. La velocidad de los ataques son 2 metros al segundo y en lo que se refiere al sistema de defensa antiaéreo estadounidense no es capaz de repeler tales ataques. Rusia disparó un misil balístico intercontinental, el RS-26 Rubez, contra la ciudad ucraniana de Dnipro, luego de que Kiev haya utilizado misiles de largo alcance suministrados por las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos. Los misiles balísticos intercontinentales son armas de largo alcance capaces de transportar cabezas nucleares y otras cargas explosivas a distancias superiores a los 5.500 kilómetros. Estos misiles pueden alcanzar objetivos a una distancia máxima de 16.000 kilómetros, lo que los convierte en una de las armas más temidas a nivel mundial. Su capacidad para viajar grandes distancias en un corto periodo de tiempo, a velocidades que pueden llegar a 30.000 kilómetros por hora, los hace casi imposibles de interceptar durante su vuelo. El RS-26 puede transportar una ojiva nuclear de 800 kilogramos. Tiene un margen de error de 250 metros con respecto a su objetivo, y puede alcanzar una velocidad de Mach 20, unos 24.500 kilómetros por hora. La Fuerza Aérea Ucraniana reportó, además del misil balístico intercontinental, en el ataque Rusia también lanzó con un misil hipersónico Kh-47M2 Kinzhal y 7 misiles de crucero Kh-101. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 6 misiles de crucero, pero no pudieron interceptar el misil balístico intercontinental ni el misil Kinzhal, considerados los más avanzados del arsenal ruso. Los misiles Kh-47M2 Kinzhal, cuya traducción en castellano sería Daga, se engloban dentro de la categoría de misiles hipersónicos de lanzamiento aéreo. Disponen de capacidades nucleares y sorprenden gracias a sus brutales especificaciones, como su alcance máximo de 2.000 kilómetros y la posibilidad de alcanzar velocidades de Mach 10. Saludos a todos desde España y atención a esto. Una cena privada con Delcy Rodríguez en Madrid, miles de euros en sobres, conexiones directas con Pedro Sánchez, reuniones clandestinas, son algunas de las revelaciones más escandalosas del famoso caso Koldo. Una trama que arropa varios casos de corrupción y que pone al gobierno de España en la cuerda floja. Resulta que Víctor de Aldama, el empresario detenido y supuesto cabecilla de la trama, junto a Koldo García, el asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos y muy cercano a Pedro Sánchez, confesó a petición propia ante la Audiencia Nacional con el propósito de obtener su libertad provisional que el polémico viaje de Delcy Rodríguez en enero de 2020 a España, a Madrid, a pesar de las sanciones de la Unión Europea, fue planificado con un mes de antelación y con pleno conocimiento de Pedro Sánchez, quien le dio el visto bueno. Aldama afirmó que, ante el riesgo de que Rodríguez fuera detenida, Sánchez envió al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al aeropuerto de Barajas para evitar un conflicto diplomático. Según su relato, Ábalos y Aldama subieron al avión, donde la vicepresidenta venezolana advirtió que su arresto traería problemas. Sobre las famosas maletas, Aldama dijo que en el avión no se transportaba oro, porque dijo que evidentemente el peso sería abismal. Aldama además confesó que había prevista una cena privada con la número 2 del régimen de Maduro y Pedro Sánchez, acompañado de varios de sus ministros más cercanos, en un chalet de lujo de la capital española que el propio Aldama había alquilado. El empresario también confesó que fue Sánchez quien se acercó a él, que quería conocerlo y que cuando se tomaron esa famosa foto que publicó el diario El Mundo recientemente y que Pedro Sánchez restó importancia, el presidente le dio las gracias por lo que estaba haciendo. Me tienen informado, le dijo Sánchez a Aldama. Ese agradecimiento de Sánchez obedecía a unos negocios ferroviarios que Aldama había cerrado con México y que tras ese triunfo se le pidió a Aldama intervenir también. Yo quiero a continuación presentarles a ustedes lo que ha dicho Maywal en uno de los últimos tweets publicados, donde habla muy bien de María Corina. ¿Y por qué María Corina? Vamos entonces para allá.
Dice Maigual, atención por favor, ya el que va a ser el jefe de seguridad de los Estados Unidos, y él ha dicho lo siguiente: María Corina sigue siendo un faro de esperanza para los venezolanos que rechazaron a Maduro y su autoritarismo socialista. Estoy orgulloso de que la Cámara de Representantes haya aprobado mi proyecto de ley. Y luego dice, la ley Bolívar para impedir que el gobierno federal haga negocios con cualquiera que tenga vínculos comerciales con el régimen de Maduro. Tremenda línea de la Maigual. Por un lado tenemos el apoyo del que va a ser secretario de Estado, Marco Rubio. Y ahora tenemos un Maigual que ya viene lanzando, enfilando los misiles contra el régimen de Maduro, y esta ley que se acaba de aprobar por la Cámara de Representantes se va a convertir en jefe de seguridad de la Casa Blanca. El asesor del presidente Donald Trump sobre materia de seguridad. Esta ley Bolívar que fue aprobada, esto es apretarle las tuercas ¿a quién? Esta ley Bolívar lo que limita son los negocios que pueda tener Maduro con los Estados Unidos, con gente de los Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿quién lo introduce? Mike Waltz. Entonces, al ser él el que lideriza y establecer que en Venezuela hay un régimen, porque así lo calificó en sus declaraciones, y que hay que apretar en términos de llevar a ese régimen a una negociación, tiene mucho impacto. La ley revisa y entonces ajusta todo lo que tiene que ver con negocios que quieran hacer, y por lo tanto reduce las capacidades que hoy tiene el régimen de seguir utilizando los Estados Unidos como su principal fuente de llevar financiamiento. Antonio, es una ley bipartidista. ¿Están demócratas y republicanos de acuerdo en esto? Eso es importante porque entonces se asume la causa venezolana como bipartidista, y eso permite seguir actuando no solamente sobre la acción del gobierno republicano que viene, sino también los demócratas. Y de hecho, si lo juntamos con el reconocimiento por parte de la administración Biden de Edmundo González como presidente electo, entonces también podemos ir viendo cómo le van cercando las posibilidades de Maduro de continuar en el poder, aumentándole los costos de mantenerse en él. Y de ahí la importancia. Adelante. Dime. Adelante. De ahí la importancia, porque lo que estamos viendo es cómo cada acción por parte ahora de la administración Biden, que está de salida, pero también está dejando toda una estructura que le va a permitir al presidente Trump afincarse en ella, usarla, y por eso es que Jorge Rodríguez pega el grito al cielo, porque sabe que va a tener una situación mucho más difícil con la nueva administración, a pesar de la narrativa que han querido crear diciendo que Trump, ante la extradición de los venezolanos indocumentados, no solamente por ser venezolanos, sino por una política de inmigración por parte de los Estados Unidos, quiero decir, se lo va a aplicar a los mexicanos, se lo va a aplicar a los haitianos, va a tener esa narrativa de que Trump iba a negociar con Maduro. Yo creo que se le está cayendo, y por eso están muy nerviosos hoy en Miraflores y todo el entorno de Maduro. Pregunto, con esta ley Bolívar, ¿existe la posibilidad de congelar bienes particulares de testaferros, familiares del régimen, sí o no? ¿Por qué lo irritable del régimen de Nicolás Maduro frente a este proyecto legislativo que pretende ser la ley Bolívar en los Estados Unidos? Es muy sencillo. Uno, plantea mecanismos y controles mucho más férreos sobre los bienes del Estado, y va a impedir que de alguna manera se siga regalando y vendiendo la soberanía nacional, que hasta ahora lo han hecho con los países menesterosos como China, Rusia, Irán, Cuba, entre otros. Segundo, estas sanciones son personalísimas, son estrictamente y directamente personales. No son sanciones generales en contra del país de Venezuela, como lo ha querido de hacer ver el régimen. Por lo contrario, son muy puntuales para todos aquellos que tengan la intención de hacer negocios con el régimen. Pero es que además esto plantea y va a impedir la venta de los activos del Estado. Es decir, el caso tan emblemático como Monómeros,
donde el gobierno estaba buscando vender a un tercero para poder buscar financiamiento y tratar de normalizar una situación dentro del país después del 28J. Además, esta ley es directamente en contra y proporcional de todos aquellos testaferros, comisionistas o colaboracionistas del régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, esta ley también prohíbe a las entidades federales de los Estados Unidos hacer cualquier tipo de negocio o contrato con dependencias del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, como dice María Corina, lo criminal y la represión traen consecuencias a presente y a futuro y por lo tanto aumentan el costo del régimen en el poder. Que aquel ciudadano o ciudadana, aquella persona que pida que esa ley se aprueba desde territorio nacional, aquella persona venezolana o venezolano que promueva, que apoye la aprobación de esa ley y que pida que se hagan sanciones criminales y la guerra económica contra Venezuela, viola flagrantemente la Constitución de la República, las leyes de la República y el Estado venezolano, las instituciones están obligadas a actuar. A cargo del mayor general Alexis Ascensión López Ramírez, de acuerdo a estos reportes. Pero el plan es tan previsivo que detalla además estrategias de escape desde estos refugios hacia zonas montañosas aledañas para desde allí llevar a cabo operaciones de resistencia en caso de un conflicto militar generalizado. Es decir, una especie de otra vez vuelta a la guerra de guerrillas de los años 60. Vamos a ver qué tanto puede durar ese tipo de guerra de guerrilla en esta situación actual en Venezuela. Se consideran también la instalación de equipos de defensa antiaérea para repeler ataques con drones o incluso con aviones militares. Es decir, están pensando en todos los escenarios. Otros generales como el general de división Henry José Timaure Tapia y el mayor general Tito José Urbano Meleán tendrán a su cargo crear una segunda línea de refugios en otros lugares, en diferentes lugares, y coordinar también operaciones de defensa con agentes de Cuba y mercenarios contratados de otros países que han sido traídos o que planean traer para este plan de defensa. Como se puede deducir, el plan tiene sus oponentes que han decidido filtrar la información sobre estas operaciones y al mismo tiempo crear operaciones secretas para contrarrestar la eficiencia de tales planes. En otras palabras, la procesión va por dentro. Para el régimen, el escenario de una confrontación, sobre todo si Maduro se juramenta como presidente ilegítimo el próximo 10 de enero, es una realidad de terror que les provoca pesadillas. Porque pensar en la creación de zonas de refugio fuera de las fuentes naturales, de los lugares naturales, como los fuertes militares, como parte de una guerra de resistencia, es un grave indicativo de que no todas las fuerzas militares son leales al dictador y que un evento de fuerza con apoyo exterior es lo peor que puede ocurrirle a la debilitada dictadura. Mi lectura es que los propios planes de la dictadura revelan la cruda realidad de que los días están contados y lo que espera es lo que probablemente les llegará y no necesariamente como un regalito de Navidad. Hasta aquí mi comentario. Colombia acaba de prohibir el matrimonio infantil gracias a la presión social. Hasta 9 veces se había intentado eliminar un artículo del Código Civil que estaba vigente desde 1887. Este artículo permitía el matrimonio de mayores de 14 años que tuvieran el permiso de sus padres. Si Gustavo Petro sanciona esta ley, los niños, niñas y adolescentes que hoy están casados o en uniones de hecho pueden anular estos compromisos. La iniciativa, que lleva por título "Son niñas, no esposa", más allá de prohibir el matrimonio, lo que
busca es establecer un programa nacional de atención integral a los proyectos de vida de la niñez, un plan que acompaña a los menores y les dé alternativas de vida. Colombia ocupa el puesto 20 en uniones de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años, según un informe de UNICEF en el 2022, y el puesto 11 en uniones de menores de 18 años. Preocupa sobre todo el caso de las niñas indígenas, que un tercio de ellas son casadas antes de cumplir la mayoría de edad, con hombres que las duplican o triplican en su edad, lo que deriva en grandes consecuencias como violencia sexual, embarazos tempranos o que abandonen las escuelas. Falta por ver si la ley de entrar en funcionamiento ofrece, tal y como lo promete, alternativas de vida reales a las niñas para que puedan soñar con ser abogadas o ingenieras y no solo casarse y ser madres. Por más de 20 horas se ha prolongado el asedio de las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro a la Embajada de Argentina en Caracas. Agentes encapuchados rodean la sede diplomática donde permanecen 6 de los colaboradores más cercanos de la líder de la oposición, María Corina Machado. Armas largas, drones, inhibidores de señal telefónica y el corte del servicio eléctrico han denunciado los asilados. La vigilancia de la embajada custodiada por Brasil se da horas después de que el Ministerio Público del régimen anunciara la investigación contra Machado por supuesta traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir. 7 de la mañana del 24 de noviembre. A esta hora se mantiene el asedio a la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, protegida por Brasil, y se mantiene el corte de energía eléctrica. De esta manera, Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de 20 Venezuela, reporta en su cuenta de X el asedio a la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanece asilado desde hace 9 meses junto a 5 opositores más. Desde la mañana del sábado, agentes encapuchados de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, rodearon la sede diplomática donde permanecen los colaboradores más cercanos de María Corina Machado. Siendo las 10 de la noche del 23 de noviembre y en una reiterada violación al derecho internacional y de asilo, se mantiene el asedio por parte de funcionarios de seguridad del régimen a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por Brasil. Aquí estamos firmes. Las fuerzas leales al régimen madurista se dejan ver con armas largas, drones e inhibidores de señal telefónica. El asedio continuó durante toda la noche del sábado y madrugada del domingo. A las 2 de la madrugada, Urruchurtu confirmó que como parte del asedio cortaron el servicio eléctrico de la residencia. El asedio inició 24 horas después de que la Fiscalía del régimen hiciera pública la investigación como imputada de la líder de 20 Venezuela, bajo la acusación de traición a la patria, conspiración de países extranjeros y asociación para delinquir. El Comando con Venezuela publicó un comunicado en el que alertó de la situación y reiteró el llamado a la marcha convocada por Machado para el 1 de diciembre. El 10 de enero es la fecha de caducidad de Nicolás Maduro y él lo sabe. Por eso, la más reciente arremetida del régimen contra María Corina Machado, objeto de una írita investigación del Ministerio Público, y contra 6 de sus colaboradores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, donde se vive un nuevo asedio por parte de funcionarios encapuchados desde la noche de este sábado. El presidente electo de Venezuela en el exilio, Edmundo González, rechazó la persecución. Continúa el asedio a nuestros compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. Estamos muy atentos y alertando a todos los países y aliados de lo que pueda suceder. Las reacciones no se harán esperar. Desde la ruptura de relaciones entre Buenos Aires y Caracas, la sede diplomática permanece bajo vigilancia de Brasil. En la noche de este sábado, la Cancillería argentina emitió un comunicado exigiendo a la comunidad internacional condenar los hechos. La República Argentina hace un llamado a la comunidad internacional para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país. Asimismo, agradece al gobierno de Brasil por representar los intereses argentinos en Venezuela, asumiendo la protección de los locales diplomáticos y por sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los asilados frente al hostigamiento del régimen venezolano. El último incidente similar ocurrió en septiembre cuando la situación escaló a nivel diplomático, tensando las relaciones con Brasil. Para venezolanos y venezolanas es muy importante lo que se aprobó hoy en la Asamblea Nacional. Hemos decidido, a partir de la afrenta contra el nombre de nuestro libertador que el Congreso de Estados Unidos pretendió hacer con una aprobación de una ley espuria que pretende castigar al pueblo venezolano, hemos decidido hoy en la Asamblea Nacional
a la brevedad posible estudiar y aprobar una ley que lleve el nombre de nuestro libertador, pero una ley que va a hacer justicia, porque ya basta de tanto atropello. ¿Qué dice la ley? Bueno, en primer lugar, inhabilita políticamente de por vida a quienes hayan atentado contra la Constitución, a quienes hayan atentado contra el pueblo venezolano, a quienes hayan violentado los derechos de nuestras niñas, nuestros niños, nuestros abuelos, a quienes promovieron sanciones, a quienes se han puesto del lado del crimen internacional para atacar a Venezuela. Ese es el primer punto. El segundo punto, activa de inmediato una ley aprobada por esta soberana Asamblea Nacional, que es la Ley de Extinción de Dominio, que permite que vayamos por los bienes o a por los bienes de estos criminales que han atentado contra el pueblo venezolano, que sea los bienes que tienen en Venezuela en pago como justicia para sanar las heridas de la guerra, para ayudar al gobierno venezolano a restablecer el estado de bienestar que ellos pretenden boicotear y acabar con esa agresión. Y el último punto, no menos importante, es que no vale que estén fuera del país para que no se haga justicia. Entonces, aprobar una ley en esta Asamblea Nacional que trabaja para el pueblo venezolano, que permita que esos criminales, los Juan Guaidó, las María Machado, los Julio Borges, todos ellos que pretenden evadir a la justicia amparándose en otros países, sean juzgados en ausencia aquí en la patria venezolana. La Asamblea Nacional haciendo justicia del lado del pueblo. Venezuela va a ser una potencia latinoamericana, Venezuela va a tener el futuro que se merece, y quienes hemos trabajado por el bien del país tenemos el derecho de contar con leyes, con instituciones que nos amparen. Así que bueno, que viva la patria. Queridos venezolanos, quería enviarles este mensaje hoy, terminando una semana en la cual hemos dado pasos sumamente importantes para lograr nuestro mandato del 28 de julio y que ponen al régimen cada día más aislado y más débil. Empezando la semana en el marco del G20 en Río, una reunión paralela convocada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, a la cual acudieron miembros de las cancillerías de Canadá, de Chile, de Francia, de Italia, de Uruguay, de Paraguay, de México, de España, de Reino Unido, ratificando su apoyo a la transición democrática en Venezuela. Horas después, el Departamento de Estado anunciaba que Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo. El martes, en reunión de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia en Buenos Aires con el presidente Milei, Giorgia Meloni dice que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. A las pocas horas fue la Cancillería de Ecuador quien ratifica lo mismo. Más adelante, horas después, fue en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos cuando miembros de ambos partidos deciden aprobar la ley Bolívar, la cual establece más restricciones y más presión sobre el régimen corrupto de Venezuela. El propio día martes pude conversar con Rick Scott, como sabemos, senador por Florida al Congreso de los Estados Unidos, quien una vez más ratificó y divulgó el apoyo absoluto que hay de ambos partidos para acompañar a la causa por la democracia en Venezuela y por la transición impostergable. Horas después fue el representante Mike Waltz, recién designado por el presidente Trump como su asesor de seguridad nacional, quien anuncia que fue aprobada la ley Valor y además le da todo su apoyo, así como a la lucha que estamos dando los venezolanos en estas horas. Siguió la semana y ya jueves y viernes le tocó a nuestras actas de la libertad llegar al Congreso de Chile y de Argentina. En Chile incluso hubo una reunión con el canciller de este país y donde pudieron ratificar la voluntad de los venezolanos, la verdad que expresamos el 28 de julio. Y el día de ayer, sábado, tuvimos una reunión espectacular con casi 1000 activistas que están comprometidos en todas partes del mundo en esta causa venezolana por la libertad. Evidentemente el régimen que cada día se da cuenta que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. Mientras más débiles están, mientras más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación.
Y su respuesta fue una nueva imputación contra mí del principal represor del régimen que está en la fiscalía imputándome de no sé qué más cargos, y el acoso que comenzó ayer hacia la embajada de Argentina protegida por Brasil, donde están nuestros compañeros del comando desde hace 8 meses. Esto es una demostración de que saben que el tiempo se les acabó, de que saben de que esto no tiene vuelta atrás. Este 1 de diciembre nos vamos a encontrar los venezolanos dentro y fuera del país exigiéndole a la Corte Penal Internacional que avance como está avanzando el resto del mundo, acompañando a los venezolanos en nuestra causa. Venezuela ya decidió. Edmundo González es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo. El régimen va a salir del poder. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a una nación libre que la vamos a poner a valer y a volar. Seguimos avanzando todos los días. Yo confío en ustedes y sé que esta lucha es hasta el final y vamos de la mano de Dios. Uruguay ha sido muy fuerte y muy conciso y claro en el tema de Venezuela. Vicecanciller, ¿qué debe pasar el 10 de enero en Venezuela? Bueno, lo que debe pasar es lo que dice la Constitución, que primero lo que establece la Constitución, si no me equivoco, el artículo 231, habla del cambio de mando del presidente electo. Nosotros entendemos desde Uruguay que ha habido claramente una abrumadora evidencia hacia Edmundo González. Esta vez hubo una oposición muy coordinada, muy unida, que a tal punto que ha mostrado evidencia. Eso es lo que vemos de un lado. Del otro lado no hay evidencia. Claramente para nosotros, el legítimamente electo es Edmundo González. Pero tenemos una salvedad. Quien debe decir eso no es Uruguay, debe ser la comisión competente electoral. Pero eso no va a pasar por parte de ese Consejo Nacional Electoral cooptado por el madurismo. ¿Cómo lograr que realmente haya una transición de poder, además teniendo un Edmundo González exiliado en España? Sí. En este tipo de cosas, los países y la presión internacional puede llegar hasta un 50%. Pero el otro 50% está en el terreno. Y está, por ejemplo, en que mañana las Fuerzas Armadas se den cuenta de que no deberían tener que seguir alineadas a un régimen dictatorial como es el de Maduro. ¿Cómo se ve un Estados Unidos y una región con Donald Trump? Hoy amanecimos con la angustia del acoso contra los ciudadanos venezolanos que están asilados en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. Esto lo está ejecutando Nicolás Maduro, el mismo que vemos con la mano en el corazón rezándole al Papa y pidiéndole clemencia al Papa, el mismo que ha ordenado la detención arbitraria desde el año 2014 hasta la fecha de más de 960 menores de edad y de más de 17.070 personas en Venezuela. El mismo que es responsable de la ejecución extrajudicial de más de 8.000 seres humanos. El mismo que ha roto la unidad de la familia y provocado una estampida llamada diáspora hacia todos los lugares del mundo. Es el mismo responsable de ese acoso, junto con Diosdado Cabello, de esos seres humanos que están asilados en la Embajada de Argentina. El mismo que ordena una detención internacional de Edmundo González y que ha desatado una cacería feroz contra María Corina Machado. Ustedes perdieron, acepten la derrota. Edmundo González asumirá el poder con el respaldo del pueblo y de toda la comunidad internacional que sabe lo que pasó en Venezuela, que sabe que el pueblo protagonizó una hazaña heroica y que hará cumplir el mandato popular dictado el pasado 28 de julio. El dictador Daniel Ortega ordenó realizar reformas a la Constitución de Nicaragua. La enmienda consolida un Estado totalitario en el país. Las reformas fueron aprobadas de forma unánime por 91 diputados de la Asamblea Nacional, sin discusión y en un trámite exprés. La nueva Constitución, que empezaría a regir la vida de los nicaragüenses a partir de enero del próximo año, después de ratificadas en una segunda legislatura por el Parlamento. Uno de los señalamientos más frecuentes de los analistas constitucionales es que la enmienda consolida un Estado totalitario en Nicaragua. Hablamos de una nueva Constitución disfrazada de reforma parcial. La enmienda deroga 38 artículos de la Constitución vigente hasta hoy
y reforma o sustituye a otros 143 artículos de los 198 que tendría la Carta Magna. Según la legislación nicaragüense, una nueva constitución solo se puede hacer mediante la elección de una asamblea con ese mandato expreso de los votantes, una asamblea constituyente. En cambio, una reforma parcial solo necesita la aprobación del Parlamento, en 2 legislaturas, con el 60% de los votos de los 92 diputados en cada una. La reforma incorpora la novedosa figura de copresidentes, compuesta por un hombre y una mujer. El nuevo artículo 133 establecería: la presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta, que se eligen mediante el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, resultando electos quienes obtengan la mayoría relativa de votos. Esta modificación está hecha a la medida de las ambiciones de Rosario Murillo, quien aspira a llegar a la presidencia de la República. La reforma constitucional incluye a la bandera roja y negra del Frente Sandinista, el partido de Ortega, como nuevo símbolo patrio de Nicaragua. El texto enviado por Ortega evoca con nombres y apellidos a unos 40 personajes en el preámbulo constitucional, y entre los nuevos héroes menciona a Ernesto Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez Frías, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Simón Bolívar, entre otros. La separación de poderes queda oficialmente abolida con el artículo 132, que establece: la presidencia de la República dirige al gobierno y como jefatura de Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense y de lo establecido en la presente Constitución. La oposición ha denunciado que la principal intención de estas reformas constitucionales es garantizar la sucesión en el poder de la familia Ortega Murillo. El binomio presidencial queda hecho a la medida del matrimonio Ortega-Murillo y prevé el mecanismo de sucesión en caso de muerte. En el artículo 135 se contempla: por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el periodo por el que fueron electos. Ortega incorpora en la Constitución la apatridia como un mecanismo de represión contra quienes se le oponen. El artículo 17 de la reforma propuesta dice: los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense. La gran mayoría de presos políticos han sido acusados de traición a la patria. Aún con las garantías constitucionales que existen hasta hoy, casi 400 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad por razones políticas. Igualmente, Ortega lleva a rango constitucional su lucha contra la circulación de información libre. El artículo 68 de la reforma propuesta dice: el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos del pueblo. La ley regulará esta materia. Estamos en el nivel cobrar y vamos a lograr cobrar. Queridos hermanos, yo tengo la convicción de que Maduro se va para el carajo. Yo tengo la convicción de que Edmundo González va a poder juramentarse como presidente electo de Venezuela y que vamos a iniciar el más hermoso proceso de transformación que cualquier país haya podido tener en toda su historia. Lo vamos a lograr los venezolanos. Estamos totalmente resteados y vamos hasta el final. Un abrazo a todos ustedes. Hay algunos trascendidos informales de si podría estar detenido, pero no tenemos ninguna información sólida y mucho menos una información oficial respecto de lo que sucede con esta persona, así que formalmente es un desaparecido y yo quiero insistir en la gravedad de tener un compatriota desaparecido en un país con el que todavía tenemos relaciones diplomáticas, pero que no nos contestan nuestras notas. Y la verdad que es muy preocupante la situación porque ya va un mes de que la persona fue detenida aparentemente en la frontera entre Venezuela y Colombia. ¿Las relaciones diplomáticas se podrían romper? Por ahora estamos más preocupados por obtener respuestas sobre esta persona que por tomar decisiones a ese nivel diplomático. En esta ocasión queremos elevar la voz, queremos llamar la atención del mundo, alertar al mundo sobre el estado de asedio, de hostigamiento, de amenaza que se cierne en la Embajada de Argentina en Caracas, custodiada por el gobierno de Brasil, donde se encuentran 6 venezolanos objeto de persecución política por parte del régimen. Este asedio viene expresado por la presencia de encapuchados que tratan con armas blancas de hostigar, de amenazar la paz y la tranquilidad que tienen derechos aquellos que se encuentran en situación de asilo en una misión diplomática, en una sede diplomática.
El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas reza expresamente que los locales de las misiones diplomáticas son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, y establece igualmente que el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño que turbe la tranquilidad de la misión o atente contra su dignidad. Esto es un caso más de violación del derecho internacional que puede ser denunciado ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, ante la Corte Internacional de Justicia por asedio en contra de las disposiciones de la Convención de Viena. Elevamos nuestra voz porque cesen estas actitudes de atropello por parte de la fuerza del Estado, además identificadas, y que se dan además el lujo de cerrar hasta la calle para permitir este tipo de hostigamiento y de amenaza en contra del derecho de los asilados en esta embajada. Llamamos la atención de la comunidad internacional ante este hecho, que además es calificado por la doctrina y por caso llevado ante la Corte Internacional de Justicia como terrorismo de Estado. De tal manera que basta de este tipo de asedio, nos hacemos solidarios con los compatriotas venezolanos que se encuentran asilados en esta sede diplomática y denunciamos una vez más ante la comunidad internacional este hecho de asedio propio, repito, de terrorismo de Estado. No más impunidad, basta de amenazas, basta de persecución. Perú no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente democráticamente elegido de Venezuela si asume el nuevo poder el próximo 10 de enero, porque el ganador de las pasadas elecciones del 28 de julio fue Edmundo González. Así lo afirmó el canciller peruano Elmer Chaler. Lo que yo quisiera que pase es que el 10 de enero el señor Maduro le entregue el poder al verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio pasados, a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado. Ellos ganaron esas elecciones. Así lo afirmó el ministro a la agencia de noticias EFE. Si no ocurre así, Maduro, a quien los órganos electorales de su país dan como ganador, se le colocaría fuera de la legalidad de su propio país, de su propia constitución, añadió Chaler. Les tengo una gran noticia. Esta semana se reunió el Movimiento Mundial por la Democracia en Sudáfrica, en Johannesburgo, en la tierra de Nelson Mandela, y se premiaron a 3 causas de todo el planeta: la causa ucraniana, la causa de Palestina y la causa venezolana. Sí, como una de las 3 causas más importantes del mundo se reconoció la lucha de los venezolanos, y esto nos tiene que llenar de muchísimo orgullo, porque esto ha sido por la gesta heroica que hemos hecho este año para lograr alcanzar nuestra libertad. Y por eso es que tenemos que seguir alzando la voz. Así que ya saben, es otro recordatorio, el próximo 1 de diciembre, más de 400 ciudades, vamos a alzar la voz, vamos a hacer un SOS para exigirle a la Corte Penal Internacional que tome acciones en el caso venezolano, que se emitan las órdenes de captura en contra de los máximos responsables. Basta de crímenes de lesa humanidad, basta de presos políticos. Justicia para Venezuela. Ese va a ser el llamado este 1 de diciembre en todo el mundo. Es la última actividad del año, así que no puede faltar. Nos vemos el 1 de diciembre en todo el mundo. Ya sabes. Háblame despacio, ¿sí? No sé. Dame espacio, sí, por favor. Ayúdame a mamá esta niña, que la mamá no permite que hay una niñita que se la lleva. Ya se la llevaron. Vamos a matarla. Usted esa verga de ahí, para que pase. Por aquí, señor. Para que pase por aquí, pásala por aquí. Pase por aquí.
Permiso, permiso. Carga, primo. Nada, va a ningún lado. Mira. Hey. ¿Dónde hablas de? No, permisito, aquí, permisito. No, permiso. Mira, aquí está. Que las elecciones tuvo un elemento gris, digamos, porque no fueron completamente libres por dos factores. Un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre, inclusive, candidatos del gobierno y impuestas principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, que no permitían, obviamente, que hubiese un proceso electoral libre. Pero también la misma actitud del gobierno venezolano en este caso, que impidió de alguna manera, hubo mucho, digamos, mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Entonces eso enrareció el ambiente, que no permitió garantías para todos los participantes en el proceso. El presidente Petro ha sido muy claro en eso. Al no permitir esas garantías, el proceso electoral no fue plenamente un proceso electoral libre. Pero me parecía muy importante tu reacción a este artículo, esta historia que publica Versión Final sobre la comadre de Cilia Flores y esta, bueno, obviamente disputa de empresarios, que habla de otra trama de corrupción ahora en el sistema de justicia zuliano entre un empresario que se llama El Camarón, otro que se llama Linares, que eran socios, y como El Camarón aparentemente tenía un ingreso de dinero obscuro, pues el otro se dio cuenta y lo sacaron de la sociedad, y ahora utilizó sus contactos en el sistema de justicia para arremeter contra él. ¿Qué está pasando allí? Bueno, está pasando algo que es bastante generalizado, solamente que esta vez se metieron con quien no debían. Se metieron con alguien que tenía contactos, pero esto es una constante en el sistema de justicia. Precisamente el Ministerio Público venezolano está utilizando el sistema penal para meterlo en temas mercantiles, civiles y de otra naturaleza. Y bajo la amenaza o la coacción de la cárcel, la gente tiene que pagar y los fiscales se quedan con una parte de eso. Eso es absolutamente generalizado. Solamente que esta vez se metieron con Miriam Morandi, que todos sabemos que es comadre de Cilia Flores. Está Susana Barreiros de por medio. Ustedes deben recordar quién es Susana Barreiros. Susana Barreiros es la juez que condenó a Leopoldo López y además fue defensora pública general por mucho tiempo. Y luego, ficha además de Diosdado Cabello, y ellas son los que interponen esta denuncia, además contra un desprestigiado presidente del circuito. Ahí al menos 4 o 5 abogados me han llamado luego de esta situación y me dicen que tienen personas con boleta de excarcelación y tienen personas que juicios que están en suspenso, y hasta que no le paguen al presidente del circuito no ordenaba. ¿Y cuánto les piden, Sair? No, depende del target de la persona. Tengo personas que le han pedido desde $3,000 hasta $100,000 para una boleta de libertad. Así que esto es una cosa de corrupción generalizada que tan grave es que se llevó al fiscal superior, está detenido el fiscal superior del Estado, que es el presidente del circuito y 3 jueces, que todos están en este tema de corrupción generalizado. Es propio en todos los estados, solamente que esta vez dieron con una tecla que pudo más que ellos. ¿Y sabes qué tiene que ver la viceministro de Iris? Que creo que se la lleva el SEBIN, y tú lo publicas, de hecho. Sí, bueno, esto es algo que no ha salido en ninguna parte. Ella se la lleva al SEBIN hace aproximadamente 1 semana y media, 2 semanas, y está supuestamente en un tema de interrogatorio, precisamente por una mafia judicial y un tema que tiene que ver con el sistema penitenciario. Sistema penitenciario. Bueno, yo creo que esta altisonancia de Iris Varela en los últimos minutos, la pudimos ver ayer ofreciendo quitar la nacionalidad, documentación, etcétera, tiene que ver con todo este proceso de tratar de ganar puntos, porque viene una pérdida de poder y en un declive absoluto, y tiene que sonar muy esta retórica de que está muy comprometida con el proceso. Esta señora trabajó con ella mucho tiempo, es la viceministro Valdés, y le están sacando información de alguna trama de corrupción que justamente pudiera estar conectado con este tema. Así que hay varias Pero espérate, Iris entonces está tratando de quedar bien con el régimen porque está en riesgo también.
No podemos decir exactamente que esté en riesgo, pero ella estuvo muy vinculada al sistema de justicia por muchos años y la han execrado completamente del sistema de justicia. La información que me dicen es que prácticamente ya la pareja presidencial no la recibe como la recibían antes, que era una asidua del Maduro-ciliato, y está totalmente apartada, tanto que siempre estuvo del lado del Ejecutivo, ahora solamente tiene su cargo en la Asamblea Nacional y muy de bajo perfil, y además todo lo que había construido en el Ministerio Penitenciario se le ha venido abajo desde que llegó Diosdado Cabello, que ha tomado el control prácticamente también del tema carcelario. Así que aquí hay toda una disputa por el poder que tiene que ver con el sistema de justicia y también tiene que ver con el sistema penitenciario, que son dos cosas que están vinculadas. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. La política migratoria que ha anunciado el presidente Trump, el presidente electo Donald Trump, una vez que asuma su periodo en enero del próximo año, ha llevado a muchos a advertir que un proceso de deportación masiva va a impactar el mercado laboral, va a impactar el costo de la mano de obra, va a impactar algunos sectores, la mano de obra en algunos sectores. ¿Qué esperar en cuanto a esto? Bueno, yo realmente pienso de que este tipo de cosas de personas que van a resultar deportadas, ¿no? va a requerir un estudio evidentemente detallado. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en el sector hotelero, por ejemplo, las personas que trabajan en el sector agrícola y los que trabajan en el sector de la construcción también, hay que hacer un estudio y determinar, digamos, lo que ellos vienen haciendo y la importancia de que no se toque esos tres sectores, que no se toque porque son importantes para la economía de los Estados Unidos. Desde luego, habrán otros que yo creo que van a hacer un estudio, según en mi concepto, es detallado en determinar qué tipo de problemas legales o pueden haber tenido algunos de los inmigrantes que esperan por el asilo, esperan por el TPS inclusive, ¿no? Entonces, en base a eso, ese tipo de estudio pormenorizado, determinará las posibilidades de deportación que pueden existir. Pero el costo de la mano de obra en algunos sectores puede aumentar, por ejemplo, la dinámica de algunos sectores, por ejemplo, el agrícola, si se concreta este proceso de deportación. Evidentemente podría aumentar, pero de nuevo yo veo ahí dos ángulos, uno estratégico y otro pragmático. Creo que estratégicamente Trump hace bien en marcar firmemente una política que va a poner fino a la inmigración ilegal. Y sobre todo creo que desde el punto de vista pragmático la va a llevar realmente es a expulsar inicialmente a la gente que es peligrosa. Yo pienso que van a identificar, seguramente ya los tienen identificados, y pienso que ahí es donde va a estar el primer objetivo. Seguramente ahí también va a caer gente que es inocente y que de pronto sean los que están aplicando por TPS en este momento o esperando algún otro proceso de asilo. Probablemente gente inocente caiga, por ponerlo en esas palabras, pero pienso que el target inicial, el objetivo inicial va a ser el inmigrante ilegal, que es un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, tanto la seguridad, digamos, del día a día, del raponero, de los que se están metiendo a los edificios, como la seguridad estratégica, porque por ahí se puede haber colado mucho terrorista. Ahora, si en eso es impráctico pensar que va a poder expulsar 12 millones de inmigrantes en un año, eso tendría unos requerimientos logísticos costosísimos, eso es totalmente inviable. La gente tiene que deshacerse de esa idea de que es que van a echar a todos los inmigrantes, inclusive los que tenemos ciudadanía. Yo creo que hay que tomar el tema con un poco más de calma, pragmatismo, centrarnos en lo que realmente importa ahorita, que es el control del crimen y las amenazas terroristas. Por ahí puede que llegue de pronto afectarse alguna, sensiblemente, cuando digo sensiblemente un poco, de pronto algún sector, que los recolectores de naranjas aquí o allá, pero no creo que eso sea algo estructural que va a decir nos quedamos sin quien recoja las cosechas, por ejemplo. De alguna forma habrá manera de suplir esa oferta, pero no veo que lleguemos ahí. Yo me sostengo en lo que estoy diciendo, es algo estratégico. Por eso es que yo creo que van los trabajadores estos que se desempeñan en ese tipo de labores agrícolas, de la construcción y el sector hotelero, yo lo que pienso es que probablemente van a regularizarlos a ellos, van a censarlo y lo van a registrar,
y van a establecerlo para una mano de obra, yo diría, importante y además esencial. No, yo creo que no los van a tocar ese sector, pero desde luego lo van a regularizar, lo van a censar, lo van a registrar, y entonces es un sector que va a permanecer así. Evidentemente, ellos los que están en este momento trabajando, ¿no? Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Sí reaccionó Diosdado Cabello cuando Borrell dijo que iba a imponer más sanciones. Borrell, este año, si eligieran en el mundo al estúpido del año, con seguridad tú estarías entre los 3 primeros. Y cuidado si te lo ganas. Cuidado si te lo ganas porque te lo mereces. Porque hay que ser bien estúpido como Borrell para creer que su opinión nos importa a nosotros. Métete la lengua en el bolsillo de la camisa y haz con ella lo que tú quieras. Carlos, ¿no les importa la opinión de Borrell? ¿No les importa que vengan más sanciones y máxima presión? Yo creería que el candidato fuerte de la revolución a ganarse el premio es Tarek Williams, ¿no? Pero bueno, son opiniones. Yo creo que ellos están muy preocupados por lo que significa este nuevo cambio y esta nueva recomposición de lo que va a ser la agenda internacional, que sin duda alguna va a afectar lo interno en Venezuela, ¿no? No es solamente lo que está declarando Josep Borrell, no es solamente que hay un cambio de administración y una administración Trump donde han propuesto a Marcos Rubio como secretario de Estado, alguien que los conoce muy bien, porque Marcos Rubio no solamente es el tema de que es de la Florida, no es solamente sus raíces latinas, es que Marcos Rubio tiene muchísimos años en el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, recibiendo informes donde sabe bien quién es cada uno de ellos, pero además qué es lo que han estado haciendo en Venezuela, desde corrupción pasando por el crimen y por los delitos. No solamente pasó muchísimos años en el Comité de Relaciones Exteriores, entendiendo cómo se correlaciona el mundo entero, experto en China y por supuesto experto en Latinoamérica. Yo creo que eso los tiene bastante preocupados, pero además con un liderazgo como el de Javier Milei, que sin duda alguna también va a tener, yo creo que va a tener un gran rol en los próximos días en el caso venezolano. Me quedó un minuto y no lo puedo creer que se me fue el tiempo tan rápido. Pero ¿por qué tú siempre dices que no son las sanciones sino los ladrones? Bueno, porque es la realidad. Han tratado de vendernos una falsa narrativa que el problema que tiene Venezuela son las sanciones. La verdad es que desde que llegó Juan González a dirigir la política hacia Venezuela, las licencias emitidas generaron básicamente un levantamiento de sanciones. La licencia general 41, que es la de Chevron, la licencia general 44, que le entregaba a PDVSA todas las opciones operativas para poder tener esa especie de levantamiento de sanción. Y la realidad, ellos duplicaron sus ingresos, pasaron de $10.000 millones a $20.000 millones durante 2 años. Y el resultado que vimos es el caso PDVSA Cripto, se robaron $25.000 millones. El resultado que vimos con ese levantamiento de sanciones es el caso de Raúl Gorrín, $1.200 millones en 4 años. Hoy en los Estados Unidos, lo he repetido varias veces, pero hay 36 juicios que representan $16.000 millones. El cálculo es que desde que Nicolás Maduro llegó y se posicionó en la presidencia de Venezuela, se han podido perder básicamente más de $180.000 millones. Entonces van a venir hoy a decirnos que el problema que en el Guarataro, en Caracas, no haya luz, no haya agua, o que en Margarita haya pasado semanas sin electricidad, es culpa de las sanciones. No, esto no es culpa de las sanciones, es responsabilidad de los ladrones. Son ellos los que se han robado todo el dinero y los que hoy siguen utilizando y buscando excusas narrativas para poder demostrar o para poder justificar que ellos siguen manejando Ferraris en las Mercedes y teniendo carros de $180.000 mientras el resto del país está pasando roncha. Esa es la verdad. El problema no son las sanciones, el problema es que nos sobran los ladrones. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Participé en el encuentro global de activistas con Venezuela de la mano de la líder venezolana María Corina Machado, el presidente electo Edmundo González y un montón de gente comprometida con nuestra causa. Y quiero que sepas 10 cosas. Primero, el 10 de enero no es solo una fecha de transición. El 10 de enero es hoy, es mañana, es la lucha, es el movimiento de redención y liberación
que lidera María Corina Machado. Segundo, el próximo domingo 1 de diciembre habrá una protesta mundial. Tercero, las actas que validan el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio siguen recorriendo países. Además, en una misma semana, el G20 dio prioridad al tema Venezuela. Estados Unidos, Ecuador e Italia ratificaron a Edmundo González como presidente electo y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar para cortar el flujo financiero a Nicolás Maduro. Cuarto, el régimen venezolano está en un proceso de descomposición, se fractura. Palabras de María Corina. Quinto, la causa venezolana, junto a la de Palestina y Ucrania, está siendo reconocida en las más altas instancias, lo confirma Rodrigo Diamanti, de Un Mundo Sin Mordaza. Sexto, el desaliento no es una opción. Seamos repetidores de las noticias positivas, nos dice la activista Tamara Sujú. Séptimo, hay que seguir presionando a la Corte Penal Internacional y denunciar es clave. Octavo, exigir la libertad plena de los presos políticos es el objetivo, no solo su excarcelación. Noveno, la diáspora es artífice de la causa global. Expulsarnos del país no nos debilitó, al contrario, nos nutrió de razones para recuperar al país. Y décimo, y no menos importante, basta ya, nos dijo Magali Meda, jefa de campaña de María Corina y asilada desde hace 8 meses en la Embajada de Argentina junto a su equipo. Así como Churchill en el Reino Unido instó a usar un labial rojo como símbolo de lucha para levantar la moral de la nación en medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no usarlo ahora en nuestra causa como una de nuestras armas? Tenemos los votos, tenemos las actas, tenemos la voz, tenemos la resiliencia, el aprendizaje, tenemos el apoyo de democracias e instituciones, tenemos la fuerza moral para ser libres. Y tenemos a María Corina Machado, la líder que organizó a un país, articuló una victoria épica que parecía imposible y abrió el camino para una transición real a la democracia de la mano del presidente electo Edmundo González Urrutia. ¿Todavía tienes dudas? ¿Vas a esperar otros 25 años más? De eso no le quepan dudas. Si ganamos la elección el 28 de julio con esa cantidad de votos que nos respaldan, en lo que hemos recorrido del 28 a esta parte, eso ha aumentado de manera considerable. Estamos dando la pelea, estamos llevando nuestra voz, la voz de todos los venezolanos al exterior. Hemos venido de una gira muy exitosa por varias capitales europeas. Estuvimos en Portugal, estuvimos en Italia, estuvimos en Berlín, en Bruselas, y en todos ellos hemos encontrado una grandísima receptividad a nuestro planteamiento. En todos ellos lo que nos hacen es decir, ¿dónde está María Corina? ¿Cuándo vamos a tomar el gobierno? ¿Cuándo vamos a empezar a la reconstrucción de Venezuela? Y esa es la verdad que no puede faltar. Nosotros vamos en esa campaña, estamos muy emocionados por contar con el respaldo de todos los días, de cada día más personas que se unen a nosotros, más cada día que pasa, los apoyos son más visibles y más explícitos, y todo el mundo está empeñado en que el próximo 10 de enero va a comenzar la reconstrucción de Venezuela, y para eso contamos con el respaldo y el apoyo de todos y cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentran. Allá en el estado Zulia. No lo muevas, no lo muevas. Devuélvela. Ahí. Se ha iniciado en el estado Zulia. Ellos han decidido, su operación se llama No a la Navidad. Es el mismo guión de siempre, ¿no? No va a haber Navidades en Venezuela. Y entra en juego un ciudadano empresario, cuyo nombre es José Enrique Rincón. José Enrique Rincón, dueño de varias empresas en el estado Zulia, sobre todo el área camaronera, agroindustrial, junto con sus hijos Juan Diego Rincón Sabatino y José Enrique Rincón Sabatino. Ellos tienen vínculos
con sectores políticos opositores desde hace mucho tiempo. Es una persona que, bueno, uno se va enterando, ¿no?, del poder que han generado alrededor del manejo de la riqueza, del manejo de la plata. Cada vez que había un cambio de funcionarios en el estado Zulia, este señor se le presentaba, le enviaba emisario y comenzaba la captación. Así han captado un grupo de jueces, fiscales, militares para esta operación. Este señor, José Enrique Rincón, no está en el país en este momento. ¿Por qué no está en el país? De alguna manera, cuando se inicia la investigación en la alcaldía del estado de Maracaibo, ellos piensan que pudieran salir salpicados y el señor se va de Venezuela junto con uno de los hijos. Estando afuera, en medio de esta investigación, al señor le acaba de dar un problema de salud, un aneurisma, y está en situación delicada afuera, me imagino por el estrés de la investigación, o nos imaginamos de esto. Eso hizo que su otro hijo también se fuese y están actualmente en España todos. El mandatario colombiano Gustavo Petro ha reiterado que Alex Saab, empresario cercano al gobierno de Nicolás Maduro y actual ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela, está involucrado en actividades de narcotráfico y corrupción. Petro, quien desde hace años ha denunciado públicamente los presuntos delitos de Saab, lo calificó como un eslabón débil que podría revelar la conexión entre el poder político venezolano y el crimen organizado. Esto no solo compromete la transparencia del gobierno venezolano, sino que también afecta la estabilidad regional al alimentar actividades criminales que trascienden fronteras y socavan los esfuerzos por combatir el crimen organizado en América Latina. Pero Alex Saab viene a ser de lo mismo que es el Ñeñe, que es el Turquilzaca, que es la Gata, en una fase más moderna, más multinacional. Saab, recientemente nombrado ministro, ahora controla más de 100 empresas e instituciones, incluidas entidades clave como la Corporación Venezolana de Guayana, implicada en graves escándalos de corrupción. Su rol dentro del chavismo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema económico y la transparencia de sus operaciones, especialmente tras la salida del exministro Tarek El Aissami por denuncias de irregularidades. El propio Maduro se ha encargado, digamos, de mostrarlo al mundo, de declararlo, no lo ha ocultado su relación con Alex Saab, a modo de un empresario que ha colaborado con paliar todo el tema de los impactos económicos de las sanciones en la población venezolana, algo que también es una contradicción, porque si tú eres diplomático, si tú eres funcionario del Estado, tú no puedes comercializar con el Estado. Saab fue detenido en 2020 durante una escala en Cabo Verde, acusado de lavado de dinero y conspiración para desviar más de 350 millones de dólares mediante contratos estatales. Aunque fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó procesos judiciales, su liberación en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela generó fuertes críticas. Saab regresó a Caracas como un héroe del chavismo, siendo recibido por Nicolás Maduro y altas figuras del gobierno venezolano. Bye.
recibimos al coronel Leonardo Infante Álvarez, quien participó en la batalla Gamesa, la batalla del Pantano y Boyacá en 1819. Y así recibimos al general Santiago Mariño, uno de los próceres más destacados de la lucha por la independencia de América Latina. También nos acompaña el general José Antonio Anzoátegui, quien logra cristalizar la independencia de la Nueva Granada. Igualmente, damos la bienvenida al gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, quien logró importantes victorias en la liberación de Latinoamérica del dominio español, destacándose especialmente en la batalla de Ayacucho. Próceres de la independencia, del sol de Oriente y nuestro imponente mar. Que no cuida a su esposa, a pedir se queda. Por eso yo cuido tanto a Silita. Dígalo ahí, Silita. Demasiado. El que no cuida a su patria, a pedir se queda. Y no es un hombre, no es Maduro, es una fuerza telúrica de la historia que se llama el pueblo de Venezuela. Nadie ha podido y nadie podrá con el pueblo de Venezuela. Así o más claro. Les habla Edgar Simón Rodríguez, coordinador de organización del Comando con Venezuela en los Estados Unidos. Denuncio ante la comunidad internacional el asedio que actualmente está llevando a cabo el régimen de Nicolás Maduro en la Embajada de Argentina, custodiada por el gobierno de Brasil, en donde están refugiados nuestros compañeros en carácter de asilados políticos, compañeros del Comando con Venezuela y de Vente Venezuela. Por ninguna razón puede ser vulnerado el derecho internacional público y el derecho humano al asilo político. Les hago un llamado también a esos funcionarios que están rodeando la embajada. Les digo, bajo ninguna razón se pueden excusar en cumplimiento de órdenes de sus superiores ante una violación del derecho internacional. Sus nombres están a la mano del mundo y ustedes tienen que responder ante la justicia ante cualquier acción que vulnere los derechos humanos de nuestros compañeros que están allí asilados. Le pido a Dios y le pido también a San Juan Pablo II interceda por la protección de nuestros compañeros, héroes venezolanos, personas de bien que lo único que quieren es la libertad y la justicia y la paz para Venezuela. Queridos venezolanos, quería enviarles este mensaje hoy terminando una semana en la cual hemos dado pasos sumamente importantes para lograr nuestro mandato del 28 de julio y que ponen al régimen cada día más aislado y más débil. Empezando la semana en el marco del G20 en Río, una reunión paralela convocada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, a la cual acudieron miembros de las cancillerías de Canadá, de Chile, de Francia, de Italia, de Uruguay, de Paraguay, de México, de España, de Reino Unido, ratificando su apoyo a la transición democrática en Venezuela. Horas después, el Departamento de Estado anunciaba que Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo. El martes, en reunión de la presidenta del Consejo de Ministros de Italia en Buenos Aires con el presidente Milei, Giorgia Meloni dice que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela. A las pocas horas fue la Cancillería de Ecuador quien ratifica lo mismo. Más adelante, horas después, fue en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos cuando miembros de ambos partidos deciden aprobar la ley Bolívar, la cual establece más restricciones y más presión sobre el régimen corrupto de Venezuela. El propio día martes pude conversar con Rick Scott,
como sabemos, senador por Florida al Congreso de los Estados Unidos, quien una vez más ratificó y divulgó el apoyo absoluto que hay de ambos partidos para acompañar a la causa por la democracia en Venezuela y por la transición impostergable. Horas después fue el representante Mike Waltz, recién designado por el presidente Trump como su asesor de seguridad nacional, quien anuncia que fue aprobada la ley Valor y además le da todo su apoyo, así como a la lucha que estamos dando los venezolanos en estas horas. Siguió la semana y ya jueves y viernes le tocó a nuestras actas de la libertad llegar al Congreso de Chile y de Argentina. En Chile incluso hubo una reunión con el canciller de este país y donde pudieron ratificar la voluntad de los venezolanos, la verdad que expresamos el 28 de julio. Y el día de ayer, sábado, tuvimos una reunión espectacular con casi 1000 activistas que están comprometidos en todas partes del mundo en esta causa venezolana por la libertad. Evidentemente el régimen que cada día se da cuenta que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad. Mientras más débiles están, mientras más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación. Y su respuesta fue una nueva imputación contra mí del principal represor del régimen que está en la fiscalía imputándome de no sé qué más cargos, y el acoso que comenzó ayer hacia la embajada de Argentina protegida por Brasil, donde están nuestros compañeros del comando desde hace 8 meses. Esto es una demostración de que saben que el tiempo se les acabó, de que saben de que esto no tiene vuelta atrás. Este 1 de diciembre nos vamos a encontrar los venezolanos dentro y fuera del país exigiéndole a la Corte Penal Internacional que avance como está avanzando el resto del mundo, acompañando a los venezolanos en nuestra causa. Venezuela ya decidió. Edmundo González es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo. El régimen va a salir del poder. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a una nación libre que la vamos a poner a valer y a volar. Seguimos avanzando todos los días. Yo confío en ustedes y sé que esta lucha es hasta el final y vamos de la mano de Dios. ¿Ninguna en la que no haya coincidido con lo que se publicó en el portal del Comando de Venezuela? No, y lo que puede haber es ciertos errores humanos seguramente, donde nosotros tenemos como unos criterios de aprobación de estos videos porque todos los videos se revisen y hay ciertos errores que se cometen, por ejemplo, de poner un número más, 2 números menos, algo así, o que se lea un poco, porque en la lectura de los videos eso habla más de la naturalidad y de lo espontáneo que es este proceso. Si hubiera sido un proceso que hubiese sido como una puesta en escena, sería perfecto, pero no es perfecto porque hay gritos, hay gente emocionada, gente triste, porque también hay gente de otros partidos que leen los resultados y no están conformes y están tristes. ¿Tienes alguna donde haya ganado Nicolás Maduro? Sí, tengo actualmente una sola mesa donde ha ganado Nicolás Maduro y me doy a la tarea todos los días de buscar esas mesas, porque macedonianorte.com o la página como tal no solo respalda los resultados a los votantes de Edmundo González, sino también estamos respaldando los votos de cada uno de los candidatos, los votos de todas las personas de Venezuela que se sientan representados ahí. Porque ¿qué pasa? Que no hay otro lugar, o sea, no hay un lugar oficial que es el CNE, que debería hacerlo, donde las personas puedan saber cómo quedaron en su centro de votación o en su municipio, porque esa data nunca se publicó. Giuseppe, la página del Consejo Nacional Electoral sigue caída, sin aparecer. Ellos dicen que sufrió un hackeo. De hecho, precisamente se llama tu portal macedoniadelnorte.com, porque Maduro acusó a Macedonia del Norte de estar detrás de este hackeo. Tú, como ingeniero en software, ¿crees que esto es posible? ¿Es posible haber hackeado una página del CNE, una institución del gobierno, y que todavía no haya podido ser levantada?
Pues no es posible, no se debe a una razón técnica, sino meramente política. Si hubiese sido posible esto, ya estaría en el récord Guinness del hackeo de mayor cantidad de tiempo de la historia, que fue PlayStation en el 2011, con 20 días, así que estos son casi 90 días. Es totalmente imposible. Además de esto, lo que ocurre con la página del CNE es que ellos mismos cortaron el DNS, que es como la dirección a donde apunta el dominio, que dice, si entras a CNE, va a ir a este sitio. Entonces ellos quitaron el sitio de ahí y entonces ya no va a ningún sitio. Eso fue lo que pasó, y las únicas personas que lo pueden arreglar son ellos mismos, son los mismos técnicos. Pero además de eso, he recibido, que lo he dicho públicamente también, que he recibido muchos mensajes de personas que trabajan en la Administración Pública Nacional y hacia el CNE también, donde tienen parte de impotencia de no poder hacer absolutamente nada porque es una razón meramente política. Y sabemos que hay personas muy capacitadas dentro del CNE, aunque se piense que no, pero sí hay personas muy capacitadas, ingenieros que han trabajado de carrera allí y pues no pueden hacer su trabajo porque alguien dice, ok, esta va a ser la razón por la que no vamos a mostrar ningún dato en nuestra página web. Por eso el gran mensaje que hoy lanza Caracas, la capital de Venezuela, capital libertaria y revolucionaria de nuestra república, es que nace el gran movimiento antifascista de la juventud, los estudiantes de Venezuela. Y apoyo la idea de convocar 8, 9 y 10 de enero al gran Festival Mundial Antifascista en Venezuela y que vengan miles y miles de líderes, lideresas, jóvenes, obreros, campesinos, intelectuales del mundo entero, porque ese día 10 de enero se juramentará el presidente antifascista, cristiano, antiimperialista y socialista, Nicolás Maduro Moros, presidente pueblo, presidente patria, junto a ustedes. A través de la inteligencia artificial, el imperialismo tecnológico está intentando imponer un golpe ciberfascista a la humanidad para tomar el control colonial de la humanidad. ¿Y cuál es el instrumento que utilizan para aplicar sus acciones que le da la inteligencia artificial? Las redes sociales dominantes en el mundo. Y tenemos que actuar. Estamos a tiempo. Y nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos 2 pies, un cerebro humano y 2 manos para luchar calle a calle, cuerpo a cuerpo por la nueva humanidad y ganarles en las calles, en las redes, en los medios, en las paredes, en el corazón y en la mente. Cuando Borrell te dice antes, hace unos meses, que no iban a venir más sanciones, y ahora vemos a un Borrell, después de reunirse con Edmundo González, que te dice que van a venir más sanciones contra el régimen de Maduro. Todavía no van a reconocer a Edmundo González. Europa como, digamos, la Unión Europea como organismo, que eso le corresponde a cada país. Yo no sé si estás de acuerdo con eso o no, pero en todo caso que sí van a estudiar más sanciones contra el régimen venezolano. Ese trabajo que ha hecho el equipo de Edmundo González, que es más diplomático, que es más pausado, que es más prudente, se comunica menos, pero quizás allí están los resultados, ¿no?, de lo que hemos estado viendo. Edmundo definitivamente tiene un estilo. Italia, con Edmundo tenemos que ser todos los venezolanos muy agradecidos. Este es un hombre mayor que no se buscó esto, que termina en esto, lo ha hecho fantásticamente bien, lo ha hecho con una dignidad excepcional, y lo ha hecho en coordinación y lealtad con quien tiene que estar coordinando con lealtad. Cuando llegó a Madrid, llegó además debilitado de salud, etcétera. Yo supe pues de la necesidad que tenía de bajar el ritmo, etcétera. No ha parado de trabajar, eso es verdad. Creo que hay que reconocerle no solo a Edmundo, sino al equipo de gente que lo apoya directamente, particularmente. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento muy directo con Antonio Ledesma. Sí, Antonio ha sido extraordinario, Antonio ha sido fantásticamente importante en cada una de las reuniones, ha sido una voz importante
digamos, del manejo de lo político, del manejo digamos, de lo que viene ahora en Europa. Y el fin, el cambio de Borrell tiene también que ver con el fin de su propio periodo. O sea, sí, como que al final quieren irse un poco de gloria. Al final me estoy yendo. Sánchez no es quien fue una vez para él, ya no es el ministro de Relaciones Exteriores de Sánchez. Hoy por hoy es un alto ejecutivo del estamento, del establishment europeo. Y a Borrell lo que le falta ya es el tema del legado. ¿Cómo quiero ser recordado? Y no quiere salir por la puerta de atrás habiendo sido cómplice de una tiranía, sino en todo caso en el último espacio que tiene, dedicárselo a la lucha contra esta tiranía y tratar de llevarse algo para su casa como un logro. Y creo que además tenemos que ver esto en el concierto de la comunidad internacional toda, porque lo que está pasando en Europa es, claro, muy importante, pero lo que ha pasado en Estados Unidos no es menos importante. Pero espérate, ya voy para allá. Pero se ha pronunciado, por ejemplo, Italia también reconoció a Edmundo González. Este tipo de golpes que ha dado la comunidad internacional, es verdad, después que ya Estados Unidos formalmente le llama presidente electo, entonces vino Ecuador, vino Italia, vinieron otros reconocimientos, pero ¿esto en qué se convierte? Porque la gente se pregunta, ok, reconocen al presidente real, al presidente electo de acuerdo a la soberanía popular, pero eso, ¿cuán vinculante es con el propósito de cobrar? ¿Qué dirías tú? Bueno, a ver, aquí hay que decir varias cosas. La primera es que claramente esto no es vinculante. O sea, yo creo que con todo lo que nos puede doler a los venezolanos, la verdad es que primero tuvimos un Guaidó con 60 países reconociéndolo. Pero no es lo mismo. O sea, yo sé que no es lo mismo, pero lo tuvimos. O sea, este capítulo en alguna medida lo hemos vivido y por eso tenemos cierta reticencia. Quizás por eso hay reservas de no reconocerlo de manera tan apresurada. Pero déjame decirte una cosa. Pero claramente, estos son unos reconocimientos como preventivos. O sea, ahorita estoy reconociendo un presidente electo. El 10 de enero, este señor se convierte en un dictador que se toma el poder, porque está claro para el mundo civilizado. Ahora, ¿entonces crees que la oleada va a venir después? Pero claro, del 10 de enero. Ven acá. Además, en enero viene una cosa, aquí viene la bomba atómica, que se llama Marco Rubio. Esa es la bomba atómica, ¿entiendes? Todo lo demás es juego de pelota del viejo. Pero aquí lo que no había pasado nunca es tener un secretario de Estado que conoce nuestra causa como nadie. Y tú lo sabes, Carla. ¿Cuántas veces has hablado tú con Marco? O sea, Marco Rubio es un tipo de extracto cubano que entiende el juego de pelota, que no tiene pelos en la lengua, que entiende que este es un dictador y que no viene aquí a jugar carrito. Y está acompañado con Waltz, absolutamente, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Entonces, que además te acaba de lanzar lo de la ley Bolívar en esos términos, llamándole cartel a Nicolás Maduro e ilegítimo, porque como para darte el mensaje, esta va a ser nuestra línea. Absolutamente. Ese es el cambio más radical que hay. Eso es lo que no es igual a la vez pasada. Entonces, se están preparando los escenarios. O sea, el cambio que ha tenido Biden es importante. O sea, de Biden no esperábamos nada de aquí a enero. Y este reconocimiento me parece fantástico. Puede estarle pasando lo mismo que Borrell. Bueno, que sabe que se va. Y no solo eso, sino que yo creo que ya cada vez queda más descubierto una trama internacional donde está metido narcotráfico, donde está metido terrorismo. O sea, esto es crimen organizado. Esto lo hemos dicho por años, Carla. Sí. Esto no es un tema de izquierda contra derecha. Esto no es ni siquiera un tema de dictadura. Lo vamos a analizar al regreso de la pausa. Pero ¿ves a Trump negociando con Maduro por el tema del envío de los migrantes de vuelta? Eso es patrón negro completo. Eso no quiere que lo conteste ahorita. No, pero hazme un adelanto. Trump negocia todo. Trump es un negociante. Trump va a negociar siempre, va a buscar los mejores términos, pero Trump tiene claro el objetivo, y el objetivo es, salir de esto. Yo no creo que Trump va a dejar a Maduro en el poder nada más que para que le regresen los migrantes. O sea, es más, se los regresa como su souvenir. Trump no tiene nada que... O sea, Trump no es un tipo que va a negociar desde la debilidad. Trump negocia desde el poder. Él sabe quién tiene el poder. Y si Trump tiene que mandarle un portaaviones a La Guaira para después negociar, lo hace.
Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.